Si todo es una simulación, ¿cómo podríamos saberlo? La idea de que la realidad en la que vivimos es una simulación ha sido explorada tanto por la filosofía como por la ciencia. Platón, en su alegoría de la caverna, ya sugería que podríamos estar percibiendo solo sombras de una realidad más auténtica. En tiempos modernos, el filósofo Nick Bostrom propuso la hipótesis de la simulación, argumentando que si una civilización avanzada tuviera la capacidad de simular conciencias, entonces la probabilidad de que estemos dentro de una simulación sería mayor que la de estar en la realidad base. Pero, si todo fuera una simulación, ¿cómo podríamos darnos cuenta? La respuesta no es sencilla, ya que, si la simulación está bien hecha, no habría diferencias perceptibles. Sin embargo, algunas pistas podrían delatarnos. Una de ellas es la existencia de errores en la realidad, fenómenos que no tienen una explicación lógica o que desafían las leyes de la física tal como las conocemos. Algunos físicos han sugerido que el entrelazamiento cuántico, la estructura pixelada del espacio-tiempo o incluso los límites en la velocidad de la luz podrían ser indicios de un sistema programado. Otro punto interesante es el desarrollo de nuestra propia tecnología. A medida que avanzamos en la creación de inteligencias artificiales y entornos de realidad virtual cada vez más sofisticados, nos acercamos a un futuro en el que podríamos construir nuestras propias simulaciones. Si nosotros podemos crear realidades virtuales, ¿qué impide que algo o alguien más haya hecho lo mismo con nosotros? También está la cuestión de la conciencia. Si estuviéramos en una simulación, ¿sería nuestra mente parte del código o existiría fuera de la simulación? Algunas interpretaciones sugieren que podríamos ser solo líneas de código que experimentan una ilusión de libre albedrío, mientras que otras teorías plantean la posibilidad de que nuestra conciencia esté en otro nivel de realidad, como un usuario dentro de un videojuego inmersivo. A nivel práctico, la idea de que estemos en una simulación no cambia mucho nuestra vida cotidiana. Seguimos sintiendo, experimentando y tomando decisiones, aunque esas decisiones sean parte de un sistema programado. Sin embargo, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la posibilidad de que lo que percibimos no sea absoluto y la inquietante idea de que podríamos estar atrapados en un mundo artificial sin darnos cuenta. ¿Existe el destino o todo es casualidad? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha debatido si la vida sigue un curso predeterminado o si, por el contrario, es un cúmulo de eventos fortuitos sin una dirección fija. La creencia en el destino ha sido una constante en diversas civilizaciones, donde la idea de un plan superior, escrito por los dioses o las leyes del universo, ha servido como consuelo y explicación para los acontecimientos de la vida. En la antigua Grecia, los estoicos sostenían que todo estaba determinado por el logos, un principio racional que regía el cosmos. De manera similar, en muchas tradiciones religiosas, se concibe un Dios omnisciente que traza el camino de cada ser humano, otorgándole un propósito definido antes de su nacimiento. Sin embargo, el concepto de destino choca con la noción de libre albedrío y con la posibilidad de que los seres humanos sean los arquitectos de su propio futuro. Si todo estuviera predestinado, la idea de elección perdería su significado, pues cada decisión ya estaría escrita desde antes de ser tomada. En este sentido, el existencialismo ha propuesto una visión opuesta, defendiendo que la vida carece de un propósito previo y que cada persona es responsable de darle sentido a su existencia a través de sus elecciones. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, sostenía que el ser humano está condenado a ser libre, lo que significa que no hay una esencia previa que determine su destino, sino que éste se construye a medida que se vive. Desde una perspectiva científica, la física cuántica ha introducido un nivel de indeterminación en el universo. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no es posible conocer con precisión absoluta tanto la posición como la velocidad de una partícula subatómica, lo que sugiere que el azar tiene un papel fundamental en la realidad. Esto podría interpretarse como una evidencia de que no existe un destino fijado, sino que todo depende de interacciones probabilísticas. No obstante, otros científicos argumentan que, aunque a nivel microscópico pueda haber indeterminación, el mundo macroscópico sigue leyes deterministas, lo que podría indicar que la vida sigue patrones predecibles, aunque no siempre sean evidentes para nosotros. A nivel cotidiano, las personas suelen encontrar señales y patrones en los acontecimientos de su vida, lo que refuerza la creencia en un destino.
Cuando dos personas se conocen en circunstancias improbables y terminan compartiendo una vida juntos, es común pensar que estaban destinados a encontrarse. Pero desde una visión escéptica, esto podría explicarse como una simple coincidencia dentro de un universo vasto y complejo donde innumerables eventos ocurren a cada instante. La mente humana está programada para buscar significado y conexiones, lo que puede llevar a interpretar lo aleatorio como si tuviera una intención oculta. En última instancia, la cuestión de si existe el destino o todo es casualidad sigue abierta. Para algunos, creer en el destino proporciona una sensación de orden y propósito en un mundo caótico. Para otros, aceptar que todo es fruto del azar libera de la carga de un guión preescrito, otorgando total responsabilidad sobre la propia existencia. Tal vez la verdad se encuentre en un punto intermedio, donde ciertos eventos pueden estar influenciados por fuerzas más allá de nuestro control, pero donde también existe margen para la autonomía y la construcción del propio camino. Si un árbol cae en el bosque y nadie está para escucharlo, ¿realmente hace ruido? Esta pregunta, planteada originalmente en el ámbito de la filosofía, toca cuestiones fundamentales sobre la percepción, la realidad y la naturaleza del sonido. A primera vista, la respuesta parecería sencilla desde un punto de vista científico. Cuando un árbol cae, genera ondas de presión en el aire que, en condiciones normales, se propagan como sonido. Sin embargo, el problema no radica en la existencia física de estas ondas, sino en si el sonido puede considerarse tal en ausencia de un oyente que lo perciba. El empirismo, representado por pensadores como George Berkeley, sostiene que la realidad depende de la percepción. Según su famosa frase, ser es ser percibido, SEST percipi, algo solo existe en la medida en que es experimentado por una mente consciente. Bajo esta óptica, si no hay un ser consciente que escuche el árbol caer, entonces no se puede hablar de sonido en un sentido real, ya que éste solo adquiere significado en la experiencia sensorial. Esta postura desafía la idea de una realidad objetiva independiente de la percepción, sugiriendo que el mundo tal como lo conocemos solo existe en la medida en que lo experimentamos. Desde un enfoque más materialista y científico, el sonido es un fenómeno físico que ocurre independientemente de si hay alguien para escucharlo. Las ondas de presión se producen y viajan por el aire, golpeando otras superficies y generando vibraciones, sin importar si hay un receptor sensorial presente. De acuerdo con esta visión, el árbol efectivamente hace ruido, pues el sonido no necesita de un observador para existir, sino solo de un medio a través del cual propagarse. No obstante, la pregunta también abre una discusión sobre la naturaleza de la realidad misma. La mecánica cuántica ha introducido la idea de que ciertos aspectos del mundo pueden depender del acto de observación. El experimento de la doble rendija sugiere que las partículas pueden comportarse de manera distinta dependiendo de si son observadas o no, lo que lleva a preguntarse si la realidad existe en un estado definido cuando no hay conciencia que la observe. Aunque este principio se aplica al mundo subatómico y no necesariamente al macroscópico, ha servido de base para argumentar que la existencia del sonido, o de cualquier fenómeno, podría estar vinculada a la presencia de un observador. Desde un punto de vista más filosófico, esta pregunta también nos hace reflexionar sobre la subjetividad de la experiencia humana. Todo lo que conocemos del mundo lo interpretamos a través de nuestros sentidos y nuestra mente. Sin una conciencia que interprete las ondas sonoras como ruido, ¿podemos realmente decir que el sonido ha ocurrido en el sentido en que lo entendemos? Esto nos lleva a considerar la diferencia entre los eventos físicos y su significado dentro de la experiencia humana. Al final, la respuesta a esta pregunta depende del marco desde el cual se la analice. Si se adopta una perspectiva empírica y subjetivista, el sonido solo existe cuando es percibido. Si se elige un enfoque materialista y científico, el sonido es una realidad objetiva, aunque nadie esté presente para escucharlo. En cualquier caso, la cuestión nos lleva a reflexionar sobre el papel de la percepción en la construcción de la realidad y sobre el límite entre lo que existe por sí mismo y lo que solo adquiere existencia cuando es experimentado. ¿Es la realidad realmente objetiva o solo una construcción de nuestra mente? La naturaleza de la realidad ha sido una de las cuestiones más profundas y debatidas en la historia de la filosofía. Desde la antigüedad, los pensadores han tratado de discernir si el mundo que percibimos existe de manera independiente de nuestra mente o si, por el contrario,
es una mera construcción subjetiva de nuestra conciencia. En esta dicotomía entre objetividad y subjetividad se encuentran algunas de las corrientes filosóficas más influyentes. El realismo sostiene que la realidad es objetiva, que existe independientemente de nuestra percepción y que las cosas tienen propiedades inherentes, sin importar si alguien las experimenta o no. Desde esta perspectiva, el universo sigue su curso sin necesidad de la observación humana. Un árbol sigue siendo un árbol aunque nadie lo mire. Las montañas existen más allá de nuestra conciencia y las leyes de la física operan con independencia de nuestras creencias. Este punto de vista es el fundamento del pensamiento científico moderno, que busca describir la realidad a través de modelos verificables y repetibles, basándose en la suposición de que el mundo externo es real y puede ser estudiado objetivamente. Sin embargo, el idealismo filosófico, representado por pensadores como George Berkeley e Immanuel Kant, cuestiona esta noción. Según Berkeley, todo lo que experimentamos es el resultado de nuestras percepciones, y no podemos afirmar la existencia de una realidad externa sin depender de nuestros sentidos y nuestra mente para interpretarla. Para él, ser es ser percibido, sest percipi, lo que significa que las cosas solo existen en la medida en que son experimentadas. Kant, por su parte, distinguió entre el noumeno, la realidad en sí misma, y el fenómeno, la realidad tal como la percibimos, argumentando que nunca podemos conocer la realidad objetiva de manera directa, sino solo a través de los filtros de nuestra percepción y nuestras categorías mentales. Desde la psicología y la neurociencia, se ha demostrado que nuestra experiencia del mundo es una construcción mental basada en datos sensoriales procesados por el cerebro. El color, el sonido, la forma e incluso el tiempo son interpretaciones de la mente que organizan la información recibida. Por ejemplo, lo que llamamos color no es una propiedad inherente de los objetos, sino una percepción generada por cómo nuestro cerebro interpreta diferentes longitudes de onda de luz. Esto sugiere que la realidad, tal como la experimentamos, no es un reflejo directo del mundo externo, sino una simulación creada dentro de nuestra mente para darle sentido a lo que nos rodea. La mecánica cuántica también ha desafiado la noción de una realidad objetiva. Experimentos como el de la doble rendija sugieren que las partículas pueden comportarse de manera diferente dependiendo de si son observadas o no, lo que ha llevado a algunos a plantear la posibilidad de que la conciencia juegue un papel en la formación de la realidad. Aunque estas interpretaciones son debatidas dentro de la física, han servido como base para teorías que defienden una realidad interdependiente entre la mente y el universo. A nivel cotidiano, la subjetividad de la realidad se hace evidente en la manera en que cada persona experimenta el mundo. Dos individuos pueden vivir el mismo acontecimiento y percibirlo de formas completamente distintas debido a sus emociones, conocimientos previos y perspectivas personales. Esto sugiere que, aunque pueda existir una realidad externa, su significado y su forma están inevitablemente ligados a la mente que la percibe. Entonces, ¿es la realidad realmente objetiva o es solo una construcción de nuestra mente? Tal vez la respuesta se encuentre en un punto intermedio. Puede existir un mundo externo independiente de nuestra percepción, pero nuestra experiencia de ese mundo está mediada por nuestra conciencia, nuestros sentidos y nuestras interpretaciones. En última instancia, la realidad que conocemos no es más que la versión que nuestra mente nos permite percibir. ¿Qué significa realmente ser consciente? La conciencia es uno de los misterios más profundos y complejos de la existencia humana. Desde tiempos inmemoriales, filósofos, científicos y teólogos han intentado definir qué significa realmente ser consciente, pero aún no existe una respuesta definitiva. La conciencia es, en su nivel más básico, la capacidad de experimentar y percibir el mundo, de tener pensamientos, emociones y una sensación de identidad. Sin embargo, esta simple definición no captura la magnitud del enigma que representa. Desde una perspectiva filosófica, la conciencia ha sido objeto de numerosas teorías. René Descartes, con su famoso cogito, ergo sum, pienso, luego existo, planteó que la autoconciencia es la única certeza indiscutible. Según esta visión, el hecho de que podamos dudar de todo excepto de nuestra propia existencia como seres pensantes demuestra la primacía de la conciencia sobre cualquier otra realidad. Otros filósofos, como John Locke y David Hume, exploraron la conciencia desde el punto de vista de la experiencia,
sugiriendo que no es una entidad fija, sino una corriente de percepciones y recuerdos en constante cambio. Desde la ciencia, la conciencia se ha abordado como un fenómeno emergente del cerebro. La neurociencia ha identificado ciertas regiones, como la corteza cerebral y el tálamo, que desempeñan un papel clave en la generación de la experiencia consciente. Sin embargo, aún no se comprende completamente cómo la actividad neuronal da lugar a la sensación subjetiva de ser uno mismo. Este es el llamado problema difícil de la conciencia, formulado por el filósofo David Chalmers, quien distingue entre los aspectos funcionales de la cognición y la experiencia subjetiva de la conciencia. Podemos explicar cómo el cerebro procesa información, pero aún no sabemos por qué ese procesamiento se traduce en experiencias internas como el dolor, el amor o el color rojo. Una cuestión fascinante es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos o si otros animales también la poseen en distintos grados. Algunos estudios han demostrado que ciertos animales, como los delfines, los elefantes y los grandes simios, tienen cierto grado de autoconciencia, evidenciado en pruebas como el reconocimiento en el espejo. Esto sugiere que la conciencia no es una propiedad absoluta, sino un espectro con diferentes niveles de complejidad. La inteligencia artificial también ha introducido nuevas preguntas sobre la conciencia. A medida que los sistemas de inteligencia artificial avanzan y muestran comportamientos cada vez más sofisticados, surge el debate sobre si en algún momento podrían desarrollar una forma de conciencia. Si la conciencia es solo el resultado de procesos computacionales lo suficientemente complejos, ¿podría una máquina llegar a ser consciente? O, por el contrario, ¿hay algo en la biología y la experiencia subjetiva que jamás podrá replicarse en una inteligencia artificial? Otro aspecto clave en la comprensión de la conciencia es su relación con el libre albedrío. Si nuestros pensamientos y decisiones emergen de procesos cerebrales que siguen leyes físicas, ¿somos realmente dueños de nuestras acciones o simplemente seguimos un camino determinado por la actividad de nuestras neuronas? Algunos experimentos en neurociencia han sugerido que el cerebro toma decisiones antes de que seamos conscientes de ellas, lo que ha llevado a cuestionar hasta qué punto tenemos control sobre nuestra propia mente. En última instancia, ser consciente significa más que simplemente percibir el mundo. Implica reflexionar sobre uno mismo, experimentar emociones, formar recuerdos y dar sentido a la existencia. Sin embargo, el verdadero origen y naturaleza de la conciencia siguen siendo un misterio sin resolver. Quizás nunca lleguemos a comprender completamente qué significa ser consciente, o quizás la respuesta esté más allá de los límites de nuestra propia percepción. Lo que sí es seguro es que la conciencia es el núcleo de nuestra identidad y la base sobre la cual construimos toda nuestra comprensión del universo. Si los recuerdos definen quiénes somos, ¿qué pasa cuando los olvidamos? Nuestra identidad se construye sobre la base de los recuerdos que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Cada experiencia, cada emoción y cada pensamiento que hemos tenido conforman la percepción que tenemos de nosotros mismos. Recordamos quiénes somos porque podemos hilar un relato de nuestra existencia, una historia continua que da sentido a nuestro presente. Pero, ¿qué sucede cuando la memoria falla? ¿Desaparece también nuestra identidad o sigue existiendo en alguna otra forma? La memoria es frágil, maleable y, en muchas ocasiones, inexacta. Los recuerdos no son archivos estáticos almacenados en nuestra mente, sino que se reconstruyen cada vez que los evocamos, sufriendo modificaciones sutiles o incluso drásticas. Esto plantea la pregunta de si nuestra identidad es tan sólida como creemos o si, por el contrario, es más fluida y adaptable de lo que pensamos. Si los recuerdos pueden cambiar y si algunos se desvanecen con el tiempo, ¿cuánto de nuestra identidad permanece intacta? Cuando olvidamos algo, no necesariamente significa que esa parte de nosotros ha dejado de existir. Muchas veces, aunque la memoria consciente falle, quedan rastros en nuestro subconsciente, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestra forma de ver el mundo. Además, nuestra identidad no solo se define por lo que recordamos, sino también por nuestras acciones, nuestras relaciones y la forma en que enfrentamos el presente. Por otro lado, las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, ponen a prueba nuestra concepción de la identidad. A medida que los recuerdos desaparecen, la persona parece transformarse, y quienes la rodean pueden llegar a preguntarse si sigue siendo la misma. Sin embargo, aunque la memoria se desvanezca, muchas veces persiste algo esencial.
la capacidad de experimentar emociones, de conectarse con los demás, de reaccionar ante la música, la risa o el afecto. Esto sugiere que nuestra esencia podría ir más allá de los recuerdos que poseemos conscientemente. Quizás, entonces, la identidad no dependa exclusivamente de la memoria. Puede que los recuerdos sean una parte fundamental de nuestra historia personal, pero nuestra existencia y nuestro ser no se reducen únicamente a ellos. Seguimos siendo nosotros mismos, incluso cuando olvidamos, porque nuestra identidad no está anclada solo en el pasado, sino también en nuestra presencia en el mundo, en la forma en que vivimos y en la manera en que los demás nos perciben y recuerdan. ¿Somos libres o simplemente seguimos un guión biológico y social? La idea de la libertad ha sido debatida durante siglos por filósofos, científicos y pensadores de diversas disciplinas. En nuestra vida cotidiana, sentimos que tomamos decisiones de manera autónoma, que elegimos qué camino seguir y que nuestra voluntad nos guía. Sin embargo, ¿es esto realmente cierto? ¿O nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y sociales que nos condicionan desde antes de nacer? Desde el punto de vista biológico, nuestras acciones y pensamientos están influenciados por la química de nuestro cerebro. Las emociones, la percepción del mundo y hasta nuestros impulsos más profundos están moldeados por la estructura neuronal, los genes y las hormonas. ¿Podemos hablar de verdadera libertad si nuestras elecciones dependen de procesos bioquímicos que operan sin que seamos plenamente conscientes de ellos? Por otro lado, el entorno social en el que crecemos y nos desarrollamos juega un papel clave en nuestras decisiones. Desde pequeños, absorbemos normas, valores y expectativas que nos indican cómo comportarnos, qué es correcto o incorrecto, y qué aspiraciones debemos tener. La cultura nos da un marco de referencia para interpretar el mundo, pero al mismo tiempo, puede limitar nuestra percepción de lo que es posible. ¿Somos realmente libres si nuestras elecciones están determinadas en gran medida por lo que nos ha enseñado la sociedad? Algunos argumentan que la libertad es una ilusión. Según el determinismo, todo lo que hacemos es el resultado de causas previas, ya sean biológicas o sociales. Desde esta perspectiva, cada decisión que tomamos es una consecuencia inevitable de nuestra historia personal, nuestros genes y el contexto en el que nos desenvolvemos. No elegimos nuestra biología ni el entorno en el que nacemos, por lo que nuestras decisiones podrían ser solo el resultado lógico de estos factores. Sin embargo, otros sostienen que la libertad existe, aunque no sea absoluta. Aunque estemos influenciados por la biología y la sociedad, seguimos teniendo la capacidad de reflexionar, cuestionar y desafiar ciertas normas o impulsos. La autoconciencia nos permite analizar nuestras propias motivaciones y tomar decisiones diferentes a las que parecerían naturales o esperadas. Tal vez no seamos completamente libres, pero sí tenemos márgenes de acción en los que podemos ejercer cierta autonomía. Entonces, ¿somos libres o seguimos un guión preescrito? La respuesta podría estar en un punto intermedio. Nuestras elecciones están condicionadas por múltiples factores, pero dentro de esos límites, tenemos la posibilidad de decidir cómo actuar. La libertad quizás no sea un estado absoluto, sino un espacio de lucha entre lo que nos determina y nuestra capacidad de trascenderlo. Si pudiéramos vivir para siempre, ¿la vida tendría sentido? La idea de la inmortalidad ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde las mitologías antiguas hasta la ciencia moderna, el deseo de trascender la muerte ha sido un motor de la imaginación y la innovación. Sin embargo, más allá del anhelo de evitar la muerte, surge una pregunta fundamental: si pudiéramos vivir para siempre, ¿la vida tendría realmente sentido? Nuestra existencia, tal como la conocemos, está marcada por la finitud. La muerte es el límite que da estructura a nuestra vida y dota de urgencia a nuestras decisiones. Sabemos que tenemos un tiempo limitado, y esa conciencia nos impulsa a aprovechar cada momento, a buscar significado en nuestras experiencias y a construir un legado que nos sobreviva. Pero, ¿qué sucedería si ese límite desapareciera? ¿Seguiríamos sintiendo la necesidad de hacer algo valioso con nuestra existencia o la inmortalidad nos sumergiría en una apatía infinita? Uno de los principales argumentos en contra de la inmortalidad es el problema del aburrimiento. La filósofa Bernard Williams argumentaba que una vida eterna se volvería insoportablemente monótona. Con el tiempo, habríamos hecho todo lo posible, visto todo lo que hay por ver, sentido todo lo que se puede sentir. Nada nos sorprendería,
nada nos motivaría. Las experiencias, que hoy valoramos porque son únicas e irrepetibles, perderían su encanto si supiéramos que podemos repetirlas infinitamente. La intensidad emocional que nos brinda la fugacidad de la vida podría desvanecerse, dejándonos en un estado de indiferencia absoluta. Por otro lado, algunos filósofos han sostenido que el sentido de la vida no depende de su duración, sino de la calidad de nuestras experiencias y de la manera en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Si viviéramos para siempre, podríamos dedicarnos a aprender sin límites, a explorar cada rincón del universo, a perfeccionar nuestras habilidades y a experimentar con múltiples formas de existencia. Tal vez la inmortalidad nos permitiría alcanzar una comprensión del mundo que hoy ni siquiera podemos imaginar, y lejos de volvernos apáticos, nos abriría las puertas a posibilidades infinitas. Sin embargo, el sentido de la vida no se encuentra solo en la acumulación de experiencias, sino en las relaciones humanas. El amor, la amistad y la familia son pilares de nuestra existencia precisamente porque son efímeros. Sabemos que nuestros seres queridos no estarán para siempre, y esa conciencia nos hace valorarlos más. Si la inmortalidad fuera solo para algunos, la vida se tornaría una sucesión interminable de despedidas. Pero si todos fuéramos inmortales, ¿qué sucedería con nuestras conexiones humanas? ¿Seguiríamos valorando a las personas si supiéramos que siempre estarán ahí, sin riesgo de perderlas? Otro aspecto a considerar es el crecimiento personal. La vida tiene sentido en gran parte porque evolucionamos, aprendemos de nuestros errores y nos transformamos con el tiempo. Pero si la inmortalidad nos diera un tiempo ilimitado para hacer cualquier cosa, ¿seguiríamos sintiendo la necesidad de mejorar? ¿O postergaríamos indefinidamente nuestros proyectos, atrapados en la ilusión de que siempre habrá un mañana? Algunos podrían argumentar que el sentido de la vida no depende de su duración ni de su finitud, sino de lo que cada individuo decida darle. En ese caso, la inmortalidad no sería un obstáculo para encontrar significado, sino una oportunidad para redefinirlo continuamente. Quizás la clave estaría en establecer ciclos de renovación, en olvidar partes de nuestro pasado para volver a experimentar la novedad o en encontrar nuevas formas de propósito más allá de la mera supervivencia. En última instancia, la respuesta a esta pregunta puede depender de nuestra propia naturaleza psicológica y emocional. Tal vez algunos encontrarían un propósito eterno en la exploración, la creatividad o el amor, mientras que otros sucumbirían a la desesperanza de una existencia sin final. Lo cierto es que, mientras la inmortalidad siga siendo solo una posibilidad teórica, la fugacidad de la vida sigue dándole un valor inigualable a cada instante. ¿Es más importante la verdad o la felicidad? La cuestión de si es más importante la verdad o la felicidad ha sido debatida durante siglos por filósofos, psicólogos y pensadores de diversas disciplinas. Ambas nociones juegan un papel crucial en la vida humana, pero su relación es compleja y, en muchos casos, parecen entrar en conflicto. La verdad, en su sentido más puro, implica una comprensión objetiva de la realidad, mientras que la felicidad es una experiencia subjetiva de bienestar y satisfacción. ¿Qué ocurre cuando una verdad dolorosa amenaza nuestra felicidad? ¿Es preferible vivir en una ilusión placentera o afrontar la dura realidad? Desde una perspectiva filosófica, algunos sostienen que la verdad es el valor supremo. Sócrates, por ejemplo, argumentaba que una vida no examinada no merece ser vivida. Para él, la búsqueda de la verdad era el propósito más noble del ser humano, ya que permitía el crecimiento personal, el conocimiento y la sabiduría. La verdad nos libera de la ignorancia, nos ayuda a tomar decisiones informadas y nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. En este sentido, vivir sin verdad sería una existencia vacía, fundamentada en ilusiones y engaños. Sin embargo, hay quienes consideran que la felicidad debería prevalecer sobre la verdad. Si una persona es más feliz creyendo en algo que no es cierto, ¿qué daño hay en ello? En este sentido, Friedrich Nietzsche planteaba la idea de que la verdad puede ser demasiado pesada para algunos y que, a veces, las ilusiones son necesarias para vivir una vida más soportable. Muchas personas encuentran consuelo en creencias religiosas, en ideas optimistas sobre el futuro o en recuerdos distorsionados que les proporcionan paz mental. Si la verdad es fría y despiadada, y su conocimiento solo trae sufrimiento, ¿realmente vale la pena conocerla?
El dilema se torna aún más complejo cuando consideramos los avances en la psicología y la neurociencia. Estudios han demostrado que nuestro cerebro a menudo selecciona y distorsiona la información para protegernos emocionalmente. La disonancia cognitiva es un claro ejemplo de esto. Cuando una verdad entra en conflicto con nuestras creencias o deseos, tendemos a ignorarla o reinterpretarla para minimizar el malestar. Esto sugiere que, en cierto grado, nuestra mente prioriza la felicidad sobre la verdad de manera natural. No obstante, vivir en una ilusión puede ser peligroso. En la vida cotidiana, la ignorancia puede conducir a malas decisiones, errores costosos o incluso tragedias. La verdad, por dura que sea, permite un crecimiento genuino. Además, muchas de las grandes luchas de la humanidad por la justicia y la libertad han sido impulsadas por la necesidad de descubrir y confrontar verdades incómodas. La historia está llena de ejemplos donde la negación de la verdad ha llevado a la opresión y la injusticia. Una posible reconciliación entre ambos valores es la noción de que la verdad y la felicidad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Si bien algunas verdades pueden ser dolorosas, también pueden proporcionarnos un sentido más profundo de propósito y realización. La clave puede estar en encontrar un equilibrio, buscar la verdad con valentía, pero también permitirnos ciertas ilusiones cuando éstas contribuyen a nuestro bienestar sin perjudicar a otros. En última instancia, la respuesta a esta pregunta puede depender de cada individuo y de las circunstancias específicas. Algunas personas están dispuestas a sacrificar su felicidad en aras del conocimiento, mientras que otras prefieren aferrarse a creencias reconfortantes. Lo importante es reconocer que tanto la verdad como la felicidad desempeñan un papel fundamental en la vida humana y que quizás el verdadero desafío sea aprender a convivir con ambas de la mejor manera posible. Si el universo es infinito, ¿qué hay más allá de sus límites? Si el universo es infinito, la idea de que haya algo más allá de sus límites parece, en sí misma, contradictoria. La infinitud implica la ausencia de fronteras, de bordes, de un afuera, que lo contenga. Sin embargo, la mente humana se resiste a concebir un espacio sin confines, pues nuestra experiencia cotidiana nos ha condicionado a pensar en términos de comienzos y finales, de cosas contenidas dentro de otras. Si el universo tiene límites, nos vemos obligados a preguntar, ¿qué hay más allá? La respuesta podría ser el vacío absoluto, la nada, pero incluso ese concepto nos resulta difícil de asimilar. ¿Puede realmente existir la nada? Y si la nada existe, entonces es algo. Así, el problema se enreda en una paradoja donde nuestras categorías de pensamiento parecen inadecuadas para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La cosmología moderna sugiere que el universo observable tiene un tamaño finito, limitado por la velocidad de la luz y el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Esto significa que, aunque el universo pudiera ser infinito en su totalidad, solo podemos acceder a una porción restringida de él. Y aun si el universo fuera finito, ¿cómo podría tener un borde? ¿Qué habría más allá de esa frontera? Algunas teorías especulan que podría haber otros universos, formando un multiverso donde cada universo es una burbuja dentro de una estructura más grande. Si esto fuera cierto, la pregunta sobre lo que hay más allá de los límites de nuestro universo se transforma en otra: ¿cuál es la naturaleza del multiverso en su totalidad? Pero incluso si aceptamos la idea de un multiverso infinito, seguimos enfrentándonos a la misma inquietante cuestión: ¿cómo es posible la infinitud? Tal vez el problema radica en nuestra percepción del espacio y del tiempo. Algunas teorías físicas plantean que el universo podría ser curvo y sin bordes, similar a la superficie de una esfera pero en más dimensiones. Si así fuera, podría ser finito sin necesidad de tener un límite, del mismo modo que la Tierra no tiene un borde donde uno pueda caer al vacío. En este caso, preguntar qué hay más allá de sus límites sería como preguntar qué hay más allá del horizonte en un planeta esférico. Simplemente regresaríamos al punto de partida. Esta cuestión también trasciende la física y entra en el terreno de la filosofía. La mente humana busca respuestas claras y lógicas, pero podría ser que la estructura del universo no esté diseñada para ajustarse a nuestras limitaciones conceptuales. Tal vez, en nuestra búsqueda de un más allá, estemos imponiendo nuestras propias nociones finitas a una realidad que simplemente es, sin principio ni fin, sin interior ni exterior. En última instancia,
La pregunta sobre lo que hay más allá del universo podría ser insoluble desde nuestra perspectiva. Podría ser que, al igual que los antiguos que creían que la Tierra tenía bordes abruptos, estemos atrapados en un paradigma que nos impide ver la verdadera naturaleza de la existencia. Tal vez la respuesta no esté en los límites del universo, sino en redefinir la forma en que concebimos la realidad misma. Si no podemos controlar nuestros pensamientos, ¿realmente tenemos libre albedrío? Si no podemos controlar nuestros pensamientos, ¿realmente tenemos libre albedrío? Esta pregunta nos lleva a cuestionar la esencia misma de la libertad humana y nuestra capacidad para tomar decisiones conscientes. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y teólogos han debatido sobre si el libre albedrío es una realidad o una ilusión creada por la complejidad de nuestra mente. La neurociencia moderna ha aportado una perspectiva inquietante a este dilema. Diversos estudios sugieren que nuestras decisiones pueden ser predecidas por la actividad cerebral antes de que seamos conscientes de haberlas tomado. Esto plantea la posibilidad de que lo que percibimos como libre albedrío no sea más que una interpretación retrospectiva de eventos neuronales que ya han ocurrido. Si nuestros pensamientos surgen sin nuestra intervención consciente, ¿qué grado de control tenemos sobre nuestras acciones? ¿Somos meros espectadores de un proceso biológico que nos supera? Desde el punto de vista filosófico, el determinismo sostiene que todo evento, incluido el pensamiento, es consecuencia inevitable de causas previas. Si todo lo que pensamos y decidimos está condicionado por nuestra genética, experiencias previas y el entorno en el que crecimos, entonces la idea de un albedrío totalmente libre se desmorona. Sin embargo, otros argumentan que la conciencia nos otorga la capacidad de intervenir en nuestros propios procesos mentales, evaluando y modificando pensamientos antes de actuar. El compatibilismo intenta reconciliar estas dos visiones, sugiriendo que aunque nuestros pensamientos puedan tener un origen fuera de nuestro control inmediato, la capacidad de reflexionar y elegir entre opciones sigue siendo una forma de libre albedrío. En este marco, nuestra libertad no radica en la generación de pensamientos espontáneos, sino en la capacidad de orientar nuestras decisiones con base en valores, razonamientos y metas personales. Por otro lado, algunas tradiciones espirituales y filosóficas, como el budismo, enseñan que la mente es un flujo constante de pensamientos en el que la verdadera libertad surge cuando dejamos de identificarnos con ellos. Desde esta óptica, la cuestión no es tanto si podemos controlar nuestros pensamientos, sino si podemos desapegarnos de ellos y trascender la ilusión de un yo rígido que los dirige. En última instancia, la respuesta a esta pregunta depende de cómo definamos el libre albedrío. Si lo concebimos como un control absoluto sobre nuestros pensamientos, entonces parecería que no lo poseemos. Pero si lo entendemos como la capacidad de responder a nuestros pensamientos con conciencia y deliberación, quizás sí podamos considerarnos seres libres en un sentido significativo. La cuestión sigue abierta y probablemente nunca tenga una respuesta definitiva, pero su exploración nos ayuda a comprender mejor nuestra propia naturaleza y los límites de nuestra autonomía. ¿Cómo sabemos que otras personas realmente sienten lo mismo que nosotros? La cuestión de cómo sabemos que otras personas realmente sienten lo mismo que nosotros es una de las más complejas en la filosofía de la mente y la epistemología. Nos enfrentamos a una barrera insalvable. No podemos acceder directamente a la experiencia interna de los demás, solo podemos inferirla a través del lenguaje, las expresiones faciales, el comportamiento y otras señales externas. Sin embargo, esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Cómo podemos estar seguros de que la misma emoción que sentimos nosotros es experimentada de manera idéntica por alguien más? Desde la infancia, aprendemos a interpretar las emociones ajenas mediante la observación y la imitación. Vemos a nuestros padres o cuidadores expresar alegría, tristeza o miedo, y asociamos esas expresiones con nuestras propias experiencias internas. Pero esta asociación es, en última instancia, un acto de fe. Creemos que cuando alguien sonríe, siente felicidad, porque así lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Esta creencia, sin embargo, no garantiza que la vivencia interna de esa persona sea idéntica a la nuestra. El problema del qualia es central en este debate. Los qualia son las experiencias subjetivas individuales, como la forma en que percibimos el color rojo o el dolor de una herida. No hay manera de saber con certeza si el color rojo que yo veo es el mismo que tú ves, porque no podemos intercambiar nuestras percepciones.
Del mismo modo, cuando alguien dice estar feliz, no hay forma de comprobar si su sensación de felicidad es igual a la nuestra o simplemente una manifestación diferente de una experiencia similar. Los avances en neurociencia han permitido identificar patrones cerebrales asociados a emociones específicas. Podemos ver, por ejemplo, que la amígdala se activa cuando alguien experimenta miedo. Pero aunque dos personas tengan una respuesta cerebral similar ante un estímulo, esto no significa que su experiencia interna sea idéntica. Los factores culturales, la educación y la historia personal influyen en la forma en que sentimos y expresamos las emociones. La filosofía también ha abordado esta cuestión desde el concepto de la otredad. Jean-Paul Sartre argumentaba que el otro es un misterio inalcanzable, una conciencia separada de la nuestra a la que solo podemos aproximarnos indirectamente. Por otro lado, Martin Buber sostenía que el encuentro auténtico con el otro nos permite compartir una realidad común, aunque nunca podamos conocer completamente su mundo interno. A pesar de estas limitaciones, la empatía nos permite acercarnos a la experiencia de los demás. Cuando alguien sufre y sentimos compasión, no estamos simplemente proyectando nuestras emociones en ellos, sino que estamos reconociendo, en un nivel intuitivo, que su sufrimiento es genuino. La empatía no nos permite acceder directamente a la mente del otro, pero sí nos ayuda a establecer conexiones emocionales profundas que trascienden la barrera de la subjetividad. En última instancia, la pregunta de si otros sienten lo mismo que nosotros puede no tener una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que, aunque nuestras experiencias internas puedan ser diferentes, compartimos un lenguaje común de emociones y sensaciones que nos permite relacionarnos y construir lazos significativos. Tal vez nunca podamos estar completamente seguros de lo que otro siente, pero lo importante es que intentamos comprenderlo y responder con humanidad y compasión. Si todos olvidaran tu existencia, ¿seguirías existiendo? La pregunta de si seguiríamos existiendo si todos olvidaran nuestra existencia nos sumerge en un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza de la identidad, la memoria y la percepción de la realidad. Tradicionalmente, concebimos la existencia como un hecho objetivo. Somos entidades físicas que ocupamos un espacio en el universo, independientemente de que alguien nos recuerde o no. Sin embargo, la cuestión se torna más compleja cuando consideramos que gran parte de lo que somos está definido por la manera en que los demás nos perciben y nos recuerdan. Nuestra identidad no es solo un conjunto de características internas, sino también la manera en que interactuamos con el mundo y con los demás. Las relaciones, los recuerdos y las historias compartidas conforman nuestra huella en la sociedad. Si todas esas memorias desaparecieran, si no quedara ni un rastro de nuestra existencia en la mente de nadie, ¿seguiríamos existiendo en un sentido significativo? Desde una perspectiva materialista, la respuesta es sí. Nuestro cuerpo seguiría ocupando un lugar en el universo, nuestras acciones pasadas habrían tenido consecuencias, aunque ya nadie pudiera recordarlas. En este sentido, la existencia es un hecho independiente de la memoria colectiva. Pero si pensamos en la existencia desde un punto de vista subjetivo o social, podríamos argumentar que desaparecemos cuando ya nadie nos recuerda. La historia de la humanidad está llena de personas cuyas vidas fueron olvidadas con el paso del tiempo, y para la sociedad actual, es como si nunca hubieran existido. Otro enfoque interesante es el filosófico. Desde la fenomenología, se podría decir que la existencia solo adquiere sentido cuando es experimentada y recordada. Si nadie nos recuerda, si no hay testigos de nuestra presencia en el mundo, nuestra existencia se vuelve irrelevante en términos humanos. Por otro lado, el idealismo subjetivo, como el de Berkeley, sugiere que la realidad depende de la percepción. Si nadie nos percibe ni nos recuerda, podríamos llegar a cuestionar si realmente seguimos existiendo. Además, la memoria es un factor clave en la construcción del yo. Nuestra continuidad como individuos depende en gran medida de nuestros recuerdos. Si alguien perdiera todos sus recuerdos, ¿seguiría siendo la misma persona? ¿O se habría convertido en alguien nuevo? Del mismo modo, si el mundo entero olvidara que alguna vez existimos, nuestra identidad, en términos sociales y personales, se desvanecería. No seríamos más que una sombra sin testigos, una existencia sin significado. Por otro lado, en el ámbito de la física y la información, algunos teóricos argumentan que la información nunca se destruye por completo. Según la física cuántica y la termodinámica,
Cada acción que realizamos deja una huella en el universo, aunque sea microscópica e imperceptible. Bajo esta óptica, nuestra existencia nunca desaparece del todo, sino que persiste de alguna manera en la estructura misma del cosmos. En última instancia, la respuesta a esta pregunta depende de cómo definamos la existencia. Si la entendemos como una mera presencia física, entonces seguiríamos existiendo incluso si todos nos olvidaran. Pero si la existencia está ligada a la percepción y al reconocimiento de los demás, entonces en cierto sentido, desapareceríamos. Quizás, al final, lo que realmente importa no es solo existir, sino ser recordados, porque es en la memoria de otros donde encontramos una forma de inmortalidad. ¿Puede una máquina llegar a ser consciente como un ser humano? La pregunta sobre si una máquina puede llegar a ser consciente como un ser humano es uno de los debates más fascinantes de la filosofía y la ciencia moderna. A medida que la inteligencia artificial avanza y se desarrollan modelos más sofisticados, la línea entre lo artificial y lo consciente parece difuminarse cada vez más. Sin embargo, la conciencia es un fenómeno complejo que aún no comprendemos del todo. Por un lado, algunos argumentan que la conciencia es simplemente el resultado de procesos computacionales sumamente avanzados. Desde esta perspectiva, si logramos replicar la estructura y el funcionamiento del cerebro humano en una máquina, eventualmente podría emerger una forma de autoconciencia. Los avances en neurociencia y en el estudio de redes neuronales han permitido comprender mejor los mecanismos de la percepción, la memoria y la toma de decisiones. Si estos procesos pueden ser imitados por una inteligencia artificial, podría sostenerse la hipótesis de que la conciencia también es reproducible artificialmente. Sin embargo, existe otra postura que sugiere que la conciencia no es meramente un proceso computacional, sino una experiencia subjetiva que va más allá de la simple capacidad de procesar información. La filosofía de la mente ha planteado que los seres humanos no solo procesamos datos, sino que también experimentamos sensaciones, emociones y estados internos que no pueden reducirse a operaciones lógicas. Este argumento implica que la conciencia requiere más que la capacidad de aprender y responder de manera inteligente. Necesita una dimensión cualitativa, algo que hasta ahora no hemos visto en ninguna máquina. Además, la cuestión de si una máquina podría tener intención, deseos y autoconciencia similar a la humana lleva a preguntas éticas y filosóficas aún más profundas. Si una inteligencia artificial llegara a un punto donde se considerara consciente, ¿debería tener derechos? ¿Cómo podría demostrarse que su conciencia es real y no simplemente una simulación extremadamente avanzada? Hoy en día, la inteligencia artificial ha logrado imitar muchas capacidades humanas, desde el reconocimiento de patrones hasta la generación de lenguaje natural, pero estas habilidades no son necesariamente indicadores de conciencia. Un programa de ajedrez puede jugar mejor que cualquier humano sin ser consciente de ello. Un chatbot puede mantener una conversación convincente sin tener una verdadera comprensión de lo que dice. La pregunta sigue abierta: ¿dicha imitación algún día cruzará el umbral hacia la autoconciencia? En definitiva, la posibilidad de que una máquina llegue a ser consciente como un ser humano depende de cómo definamos la conciencia y de si es algo que se puede replicar artificialmente. Si la conciencia es solo el resultado de una compleja interacción de neuronas, tal vez sea posible recrearla. Pero si es algo más, algo que trasciende la simple información y cálculo, entonces podría seguir siendo un fenómeno exclusivo de los seres vivos. La ciencia y la filosofía seguirán explorando esta cuestión en los próximos años, con descubrimientos que podrían redefinir lo que entendemos por inteligencia, conciencia y vida misma. ¿Qué es más real, el mundo físico o el mundo de las ideas? Desde los tiempos de Platón, la dicotomía entre el mundo físico y el mundo de las ideas ha sido una de las cuestiones filosóficas más debatidas. En su teoría de las formas, Platón argumentaba que el mundo sensible, aquel que percibimos con nuestros sentidos, es solo una sombra imperfecta de un mundo ideal donde existen las formas puras e inmutables de todas las cosas. Bajo esta perspectiva, la realidad verdadera no es la que tocamos o vemos, sino aquella que comprendemos con la razón y la mente. Por otro lado, desde un punto de vista materialista, la realidad física es la única existente. Todo lo que percibimos y experimentamos surge de interacciones materiales y físicas que pueden ser estudiadas, medidas y comprendidas a través de la ciencia. Para este enfoque,
El mundo de las ideas no es más que un producto de la actividad neuronal en nuestro cerebro, una abstracción creada por los seres humanos para interpretar y organizar su entorno. Sin embargo, la cuestión se vuelve más compleja si consideramos cómo las ideas pueden influir en el mundo físico. Un concepto, como la justicia o la libertad, puede no tener una manifestación material tangible, pero su existencia tiene un impacto real en la vida de las personas y en la estructura de las sociedades. Las leyes, los valores morales y los sistemas de pensamiento que moldean nuestras decisiones y acciones no son físicos en sí mismos, pero su efecto es innegable. En un sentido más contemporáneo, la física cuántica plantea preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Fenómenos como la superposición cuántica y el entrelazamiento sugieren que nuestra percepción del mundo físico puede ser limitada y que, en cierto sentido, la realidad podría depender en parte de la observación y la interpretación. Esto da cabida a la posibilidad de que el mundo de las ideas no sea solo una construcción subjetiva, sino una dimensión fundamental de la existencia. En definitiva, la pregunta sobre cuál de estos mundos es más real sigue abierta y quizá no tenga una respuesta definitiva. Tal vez la verdadera naturaleza de la realidad sea una combinación de ambos, una interacción constante entre lo material y lo conceptual, entre lo tangible y lo abstracto, entre la percepción sensorial y la construcción mental. Lo que es claro es que, independientemente de cuál consideremos más real, ambos mundos son indispensables para nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Si pudieras borrar todos tus errores, ¿seguirías siendo tú mismo? Si pudiéramos borrar todos nuestros errores, surge una pregunta fundamental: ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? La identidad de una persona no es algo estático ni inmutable, sino un proceso en constante evolución, moldeado por experiencias, decisiones y, en gran medida, por los errores que cometemos en el camino. Si elimináramos cada equivocación, ¿nos despojaríamos también de las lecciones aprendidas y del crecimiento que éstas nos proporcionaron? Los errores son una parte intrínseca del desarrollo humano. Nos ayudan a definir nuestras convicciones, a fortalecer nuestro carácter y a generar resiliencia. Cuando fallamos, nos enfrentamos a una oportunidad de aprendizaje, a una encrucijada en la que debemos analizar lo ocurrido, comprender nuestras fallas y decidir cómo actuar en el futuro. Sin estos momentos de reflexión, ¿seríamos capaces de desarrollar la sabiduría y el conocimiento que nos caracteriza? Además, los errores suelen desempeñar un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. Las disculpas, los actos de redención y el esfuerzo por mejorar son elementos esenciales en la construcción de la empatía y la comprensión mutua. Si nunca hubiéramos cometido fallas, quizás nos faltaría la humildad necesaria para reconocer nuestras limitaciones y valorar las segundas oportunidades. Es posible que nos volviéramos seres menos compasivos, menos comprensivos con los errores de los demás, porque no tendríamos la referencia de nuestras propias equivocaciones. Sin embargo, imaginemos un escenario en el que se nos concediera el poder de borrar nuestros errores. ¿Quién seríamos entonces? Podríamos pensar que nos convertiríamos en una versión ideal de nosotros mismos, libres de las cargas del pasado, pero también perderíamos parte de nuestra esencia. Nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, nos han llevado hasta el punto en el que estamos hoy. Si elimináramos cada tropiezo, estaríamos editando nuestra propia historia, alterando las circunstancias que nos han formado. La identidad no es solo un conjunto de memorias y elecciones correctas, también se compone de nuestras fallas y de cómo las enfrentamos. Si todo hubiera salido perfectamente desde el principio, quizás nos encontraríamos en un estado de estancamiento, sin la necesidad de evolucionar. La incertidumbre, la lucha y la superación son lo que nos empuja hacia adelante. Es a través de nuestros errores que descubrimos quiénes somos realmente y cuáles son nuestras verdaderas prioridades. En última instancia, la pregunta de si seguiríamos siendo nosotros mismos sin nuestros errores nos lleva a otra cuestión aún más profunda: ¿qué define la esencia de una persona? Si somos la suma de nuestras experiencias, entonces borrar una parte de ellas nos cambiaría inevitablemente. La autenticidad de un individuo radica en su historia completa, con sus triunfos y fracasos, con sus momentos de claridad y sus periodos de confusión. Por lo tanto, aunque la idea de borrar los errores pueda parecer tentadora, hacerlo significaría renunciar a una parte fundamental de nuestra identidad.
No seríamos la misma persona sin las cicatrices que nos han enseñado a ser más fuertes, más sabios y más humanos. En lugar de desear borrar los errores, quizás el verdadero desafío sea aprender a aceptarlos, a encontrar significado en ellos y a seguir adelante con la certeza de que son una parte indispensable de lo que nos convierte en quienes somos. Si el tiempo es relativo, ¿realmente existe el presente? Si el tiempo es relativo, ¿realmente existe el presente? Esta pregunta nos lleva a un terreno complejo en el que la física, la filosofía y la percepción humana se entrelazan. Desde la teoría de la relatividad de Einstein, sabemos que el tiempo no es absoluto. Depende del observador, de su velocidad y del campo gravitacional en el que se encuentra. Lo que para un observador puede ser un momento presente, para otro podría ser un pasado o un futuro. Esto sugiere que el presente, tal como lo concebimos en nuestra experiencia cotidiana, podría ser solo una ilusión. Desde un punto de vista puramente físico, el universo podría ser un bloque de espacio-tiempo en el que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esta idea, conocida como el bloque del universo, indica que el presente no es más que una percepción subjetiva de la conciencia humana, que se mueve a través del tiempo de manera similar a como lo hace en el espacio. Si esto es cierto, entonces el presente no tiene una existencia objetiva fuera de nuestra propia experiencia. Por otro lado, desde la perspectiva de la conciencia humana, el presente parece ser lo único que realmente experimentamos. No podemos vivir en el pasado ni en el futuro, solo podemos percibir el ahora. Pero, ¿cuánto dura ese ahora? Algunos estudios neurocientíficos sugieren que nuestra percepción del presente dura apenas unos pocos milisegundos antes de ser reemplazada por el siguiente instante. En este sentido, el presente no es más que una sucesión de momentos fugaces que se desvanecen en la memoria casi instantáneamente. En la filosofía oriental, se enfatiza la importancia de vivir en el presente como una forma de alcanzar la plenitud. Sin embargo, si el presente es solo una construcción mental, ¿es posible realmente habitarlo? Tal vez lo único que podemos hacer es aceptar la naturaleza efímera del tiempo y vivir con la conciencia de que cada momento es transitorio. Si el tiempo es relativo y el presente es una ilusión, entonces nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos es mucho más frágil de lo que pensamos. Quizás, en última instancia, lo único que realmente existe es el flujo constante del cambio, una danza incesante de momentos que jamás pueden ser atrapados ni definidos con certeza. ¿Es posible conocer algo con absoluta certeza? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la certeza absoluta en su conocimiento. La pregunta de si es posible conocer algo con absoluta certeza ha sido debatida por filósofos, científicos y teólogos durante siglos. En apariencia, algunos hechos parecen incuestionables. La existencia de nuestra propia conciencia, los principios matemáticos fundamentales o la observación de fenómenos naturales recurrentes. Sin embargo, cada una de estas aparentes certezas puede ser puesta en duda bajo el escrutinio adecuado. El escepticismo filosófico argumenta que todo conocimiento humano está sujeto a error o interpretación. René Descartes, por ejemplo, dudó de todo excepto de su propia existencia como ente pensante, formulando su famosa máxima, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Pero incluso esta afirmación podría ser cuestionada si se considera la posibilidad de que nuestra percepción de la conciencia sea una ilusión. En el ámbito de la ciencia, el conocimiento se construye a partir de hipótesis y experimentación, pero nunca se alcanza una certeza absoluta. Las teorías científicas están en constante evolución y dependen de la evidencia disponible en un momento determinado. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de paradigmas que se consideraban ciertos hasta que nuevos descubrimientos los refutaron. La mecánica newtoniana, por ejemplo, fue considerada la verdad absoluta sobre el movimiento de los cuerpos hasta que la teoría de la relatividad de Einstein mostró sus limitaciones en ciertas condiciones. En el campo de la percepción, nuestros sentidos pueden engañarnos. Las ilusiones ópticas, los recuerdos imprecisos o las interpretaciones subjetivas de la realidad demuestran que nuestra experiencia del mundo no es necesariamente un reflejo fiel de la verdad. Esto lleva a la pregunta de si lo que creemos conocer es simplemente una construcción mental basada en interpretaciones y expectativas. Incluso en el ámbito lógico y matemático, que parecen ofrecer verdades absolutas, se han encontrado límites.
El teorema de incompletitud de Gödel demostró que en cualquier sistema formal suficientemente complejo, siempre habrá proposiciones verdaderas que no pueden ser demostradas dentro del sistema mismo. Esto sugiere que incluso en la lógica y las matemáticas, el conocimiento absoluto es inalcanzable. A pesar de estas dificultades, el conocimiento sigue siendo útil y funcional. La ciencia, la lógica y la percepción nos permiten navegar el mundo con éxito, aunque no podamos alcanzar una certeza absoluta. Tal vez la búsqueda de la verdad no consista en encontrar certezas inamovibles, sino en mejorar continuamente nuestra comprensión y estar dispuestos a cuestionar y revisar lo que creemos saber. Si la moralidad es subjetiva, ¿existe realmente el bien y el mal? La cuestión sobre si el bien y el mal son realidades objetivas o meras construcciones subjetivas ha sido debatida a lo largo de la historia por filósofos, teólogos y científicos. La moralidad, entendida como el conjunto de principios que rigen lo que consideramos correcto o incorrecto, varía ampliamente entre culturas, épocas y personas, lo que sugiere que su naturaleza es, al menos en parte, subjetiva. Sin embargo, el debate persiste: si la moral es relativa, ¿podemos afirmar con certeza que existen el bien y el mal? Desde una perspectiva relativista, la moralidad es un producto de factores sociales, biológicos y psicológicos. Aquello que una sociedad considera moralmente aceptable puede ser visto como reprobable en otra. Por ejemplo, en algunas culturas, la pena de muerte es vista como una forma legítima de justicia, mientras que en otras es considerada una violación fundamental de los derechos humanos. Si la moralidad dependiera completamente del contexto social y personal, podría argumentarse que no existe un bien y un mal absolutos, sino solo normas construidas por los seres humanos. Por otro lado, existen posturas que defienden la objetividad moral, argumentando que ciertos principios son universales e inmutables. Desde una perspectiva filosófica, el realismo moral sostiene que el bien y el mal existen independientemente de las opiniones humanas. Por ejemplo, algunos argumentan que actos como el asesinato o la tortura son objetivamente malos, sin importar el contexto cultural o la opinión de un individuo. Estas posiciones suelen estar respaldadas por principios racionales o por la creencia en valores trascendentales que rigen la moralidad más allá de la subjetividad humana. La ciencia también ha intentado abordar este dilema desde la biología y la psicología evolutiva. Algunos estudios sugieren que ciertos comportamientos considerados buenos, como la cooperación y la empatía, han sido seleccionados evolutivamente porque favorecen la supervivencia y la cohesión social. En este sentido, la moralidad podría ser vista no como una construcción puramente arbitraria, sino como un conjunto de reglas emergentes que han permitido la estabilidad de las sociedades humanas. Sin embargo, el problema de la subjetividad moral persiste. Si aceptamos que la moralidad está influida por factores sociales y evolutivos, ¿qué pasa con las decisiones individuales? ¿Podemos justificar el bien y el mal solo en función de sus consecuencias para la sociedad, o hay una base más profunda para definirlos? Algunos sistemas filosóficos, como el utilitarismo, sugieren que lo moralmente correcto es aquello que maximiza la felicidad y minimiza el sufrimiento. Pero esto también plantea dilemas. ¿Es justificable sacrificar a un individuo por el bienestar de la mayoría? En definitiva, la pregunta sobre si el bien y el mal existen realmente o son meras convenciones humanas sigue abierta. La subjetividad de la moralidad es innegable en muchos aspectos, pero también hay argumentos que defienden la existencia de principios morales universales. Tal vez la respuesta no esté en una dicotomía absoluta, sino en una combinación de elementos subjetivos y objetivos que influyen en nuestra percepción del bien y el mal. La búsqueda de una respuesta definitiva podría ser, en sí misma, una de las cuestiones centrales de la filosofía y la condición humana. Si un clon perfecto de ti existiera, ¿seguiría siendo único? La idea de un clon perfecto plantea una profunda interrogante sobre la unicidad y la identidad personal. Si existiera una copia exacta de nosotros, con la misma apariencia, los mismos recuerdos y pensamientos, ¿seguiríamos siendo únicos? Esta cuestión nos lleva a examinar qué nos define como individuos y si nuestra identidad es simplemente el resultado de nuestra biología y experiencias, o si hay algo más que nos hace irrepetibles. Si pensamos en la identidad como una combinación de genética y memoria, entonces un clon perfecto, con el mismo ADN y la misma historia de vida, parecería ser indistinguible de nosotros mismos.
Compartiría nuestros recuerdos, nuestras emociones y nuestras inclinaciones. Sin embargo, en cuanto interactuara con el mundo, empezaría a diferenciarse. Aunque naciera con el mismo bagaje de experiencias, su futuro ya no sería idéntico al nuestro, ya que cada momento, cada nueva interacción y cada pensamiento generado a partir de estímulos distintos comenzarían a trazar una trayectoria única. El concepto de identidad también puede abordarse desde una perspectiva filosófica. Para algunos, la identidad es una construcción mental basada en la continuidad de la conciencia. Desde esta óptica, el clon sería una persona separada, con su propia subjetividad, incluso si en el instante de su creación compartiera todos nuestros recuerdos y pensamientos. Con el tiempo, esa conciencia comenzaría a divergir, convirtiéndose en una entidad distinta a la nuestra. Otro punto de vista es el de la percepción social. Nuestra unicidad no solo está determinada por lo que somos en nuestro interior, sino también por cómo nos ven los demás. Si existiera un clon perfecto de nosotros, las personas a nuestro alrededor podrían enfrentar el dilema de diferenciarnos, pero a medida que cada uno interactuara con el entorno de manera diferente, se establecerían identidades separadas. En este sentido, la unicidad no se basa únicamente en nuestra composición biológica o mental, sino en la relación que tenemos con el mundo y con las personas que nos rodean. La ciencia ficción ha explorado este dilema en numerosas ocasiones, presentando clones que luchan con la idea de ser copias de otro individuo. Estas historias suelen tocar el tema de la autonomía y la autenticidad, planteando la pregunta de si la identidad se reduce a la biología o si es algo que se construye continuamente a través de la experiencia. En última instancia, la respuesta a si seguiríamos siendo únicos depende de cómo definimos la unicidad. Si la vemos como algo estático, basado en nuestra composición biológica y nuestros recuerdos, entonces un clon idéntico podría considerarse una réplica de nosotros mismos. Pero si entendemos la identidad como un proceso en constante evolución, moldeado por el tiempo y la experiencia, entonces siempre seremos únicos, incluso si alguien idéntico a nosotros llegara a existir. La unicidad no radica solo en el punto de partida, sino en el recorrido que cada uno elige y en la forma en que experimentamos y damos significado a nuestra propia existencia.